Buenas noches para todos, bendiciones. Muy buenas noches para todos. Estamos aquí una vez más en esta transmisión de la iglesia en casa. Hoy es 15 de enero del 2025. Esta es la primera noche profética que Dios nos permite tener este año 2025 y sabemos que el Señor está hablando. Sabemos que Dios es un Dios que continuamente nos está hablando. Su voz cada día se está escuchando sobre nosotros, sobre la tierra, y es muy importante estar atentos a lo que Dios está diciendo, porque lo que Dios dice y lo que Dios habla siempre va a generar cambio. Todo lo que Dios habla siempre va a generar transformación, siempre va a generar impacto. Todo lo que Dios habla siempre va a generar algo poderoso en el ambiente espiritual, y es muy importante que nosotros entendamos eso. Así que únase a todo lo que el Señor tiene en esta noche. Hoy es una noche profética, poderosa. Hoy el Señor se está manifestando de una manera muy poderosa a favor de nosotros. Sé que Dios va a obrar a favor de tu vida en esta noche. Sé que Dios hoy va a bendecir tu vida de una manera muy pero muy poderosa, y yo creo firmemente que nosotros somos la voz de Dios aquí en la tierra. Tú y yo somos la voz de Dios en la tierra. Tú y yo somos la voz de Dios. Por eso dice la palabra: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Voz del que clama en el desierto. Nosotros somos la voz de Dios aquí en la tierra. Por eso nuestra voz no se puede silenciar. Por eso nosotros tenemos que seguir hablando lo que el cielo está hablando. Es muy importante hablar lo que Dios está hablando para este tiempo. Es muy importante nosotros soltar nuestras voces, profetizar, hablar la palabra, hablar lo que Dios está diciendo, hablar de los diseños de Dios, hablar de las buenas noticias de Dios. Nuestra voz tiene que ser soltada. Nuestra voz no puede callarse. Nuestra voz no puede silenciarse. Tu voz no se puede silenciar. Tú no te puedes callar ante las circunstancias. Tú no te puedes callar ante el problema. No te puedes quedar callado. Tienes que soltar tu voz, porque tu voz es la voz de Dios aquí en la tierra. Tu voz es la voz del Señor aquí en la tierra. Y es muy importante que nosotros podamos entender este principio poderoso y este diseño poderoso que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y yo quiero que en esta noche iniciemos dándole gracias a Dios, orando. Mi amor, bienvenida esta noche. Hoy es una noche poderosa, hoy es una noche profética, hoy es una noche de bendición. Yo creo firmemente que cada vez que Dios habla, algo poderoso sucede. Cada vez que el Señor habla, cosas poderosas se empiezan a manifestar. Cada vez que Dios habla, el ambiente espiritual cambia. Cada vez que Dios habla, cosas que eran imposibles son posibles. Cada vez que Dios habla, hay transformación y hay vida. Eso es lo que dice su palabra y creemos a eso. Y Padre, yo te doy muchas gracias en esta noche. Te damos gracias ahí donde usted está. Señor, te damos gracias en esta hora, Señor. Gracias, Padre. Hoy es la primera transmisión en la noche de este año, Señor. Y Padre, y te damos gracias porque tú eres un Dios poderoso. Hoy es 15 de enero, Señor. Padre, y el 15 es salida, Señor. Padre, y aquí estamos, Señor, entendiendo algo poderoso. Estamos bajo un diseño profético poderoso en esta noche. Sabemos que lo que hacemos no es por casualidad, que hay un diseño profético, que hay un diseño poderoso para todo lo que tú tienes. En el nombre de Jesús, diga conmigo: yo me uno a la voz del Señor. Diga: yo me uno a la voz de Dios. Diga: mi voz se une a la voz del Señor. Diga: lo que yo hablo se une a lo que Dios está hablando. Lo que yo hablo se une a lo que el Señor está hablando. Para mi casa, para mi familia, para la tierra. En el nombre poderoso de Jesús, mi voz se une a la voz de la luz. Mi voz se une a la voz de la vida. Mi voz se une a la voz de la salud. Mi voz se une a la voz de la prosperidad, de la abundancia, a la voz del cielo. Mi voz se une a la voz de Dios en esta noche. Nuestras voces se unen a todo lo que Dios está hablando, que es poderoso, que es glorioso, que es maravilloso. Gracias, Señor amado. Gracias porque hoy los cielos se unen con la tierra. Mi voz se une al cielo en esta noche. Mi voz se une a lo que Dios está diciendo, a lo que Dios está hablando en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús, la voz del Señor se está manifestando. La voz de Dios está hablando a favor
favor de tu vida, a favor de tu casa, a favor de tu familia, a favor de tus hijos, a favor de tu empresa, a favor de tu negocio, a favor de tus finanzas. La voz de Dios se sigue escuchando de una manera poderosa y nada ni nadie la va a silenciar. La voz de Dios se sigue estableciendo de una manera poderosa, sigue trayendo vida, sigue trayendo libertad, sigue trayendo restauración. Es la voz del Señor en el nombre poderoso de Jesús. Vamos, dígalo, la voz de Dios. Diga, yo declaro la voz de Dios en mi casa. Diga, yo declaro la voz de Dios en mi espíritu. Diga, yo declaro la voz de Dios en mi corazón. Yo declaro la voz de Dios en mi mente. Diga, yo declaro la voz de Dios en mis oídos espirituales. Diga, yo declaro la voz de Dios en el nombre de Jesús sobre la tierra. Diga, yo declaro esa voz poderosa que sigue trayendo transformación, que sigue trayendo renovación, que sigue trayendo renuevo, que sigue trayendo vida donde hay muerte, que sigue trayendo sanidad, que sigue trayendo salud, que sigue trayendo bendición poderosa. Diga conmigo, yo me uno a esa voz gloriosa y poderosa del Espíritu Santo, la voz de Jehová, la voz del Señor a nuestro favor, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Señor, por estar aquí. Gracias, Señor amado, gracias, precioso Rey de Gloria. En esta noche te bendecimos y yo bendigo cada vida, bendigo cada familia, bendigo cada persona, bendigo en el nombre de Jesús el propósito, el destino que tú tienes con cada vida en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Y sé que algo poderoso tú vas a hacer y tú vas a establecer a favor de nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por estar aquí, Padre. Gracias porque es una noche de libertad. Hoy es una noche de libertad, Padre. Hoy es una noche de libertad. En el nombre de Jesús, una noche de libertad para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestros hijos. Es una noche de libertad. En el nombre poderoso de Jesús. Y te damos gracias por estar aquí, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y amén. La voz de Dios se sigue escuchando sobre la tierra. Y es muy importante que nosotros unamos nuestras voces a la voz de Dios. Porque cuando nuestra voz se une a la voz del Señor, cosas poderosas se siguen manifestando. Cosas poderosas siguen sucediendo de una manera poderosa y sobrenatural. Dios nos habló que el 2024 lo íbamos a terminar con manos llenas y no vacías. Y nosotros podemos dar testimonio de eso. Que el año 2024 lo terminamos con manos llenas y no vacías. Podemos dar testimonio, porque cuando hablamos lo que Dios habla, cuando hablamos lo que el Señor está hablando, eso se cumple, porque Dios respalda su palabra. Porque Dios respalda lo profético. Porque lo profético es hablar la voz de Dios. Es hablar lo que Dios está diciendo para este tiempo. Y nosotros somos una familia profética. Iglesia en Casa es un ministerio profético que Dios está levantando en este tiempo para traer su voz a la tierra. Y para que la gloria de Dios se manifieste. Para mí el mes de diciembre fue un mes muy interesante. Donde Dios nos permitió finalizar el año de una manera muy sorprendente. Cosas muy sorprendentes nos sucedieron a nosotros en diciembre y fue algo muy especial porque estábamos viendo la mano de Dios. Sí, estamos viendo a Dios obrar, mi amor, ¿cierto? De una manera muy poderosa. Ver a Dios como a una vergüenza a nuestros enemigos, como Dios puso mesa delante de nosotros en presencia de nuestros enemigos. Dios es un Dios fiel y si nosotros ni siquiera buscarlo, es porque cuando Dios está en el asunto, nada lo puede detener. Cuando Dios está en el asunto, nada lo puede detener. Y es muy importante que nosotros podamos entender este principio. Diga conmigo, yo soy la voz de Dios en la tierra. Yo soy la voz de Dios en la tierra. Tú eres la voz de Dios en la tierra. Yo creo que vayamos a Mateo capítulo 4 y versículo 4, porque es importante sustentar lo que vamos a hablar con la palabra de Dios. Mateo capítulo 4 y versículo 4. Si usted tiene su Biblia ahí, le invito a que usted pueda buscar ahí Mateo capítulo 4 y versículo 4. Yo le invito a que comente, yo le invito a que usted pueda escribir, a que nos podamos unir en el Espíritu a todo lo que estamos soltando esta noche, porque Dios lo va a bendecir poderosamente. Mateo 4, versículo 4 dice, Él respondió y dijo, escrito está. Escrito está. Dice, no solo de pan
vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mire, tremendo eso. Aquí vemos a Jesús enfrentándose a una tentación. Y el diablo lo tienta, pero él da un principio muy poderoso. Y habla de algo muy glorioso y dice, escrito está. Diga conmigo, escrito está. Escrito está. O sea, cuando Jesús dice escrito está, es porque está dando una seguridad de algo que ya está hecho, de algo que ya fue establecido por Dios. Y que el mismo Dios está diciendo que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Jesús estaba recordando un pasaje del antiguo pacto que está en Deuteronomio. Y vamos a leer Deuteronomio capítulo 8 y versículo 3. ¿Por qué estamos hablando de eso? Porque quiero poner aquí una plataforma. Deuteronomio. Sí, Deuteronomio capítulo 8 y versículo 3. Deuteronomio 8, 3. ¿Qué dice? Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tremendo, dice, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Diga conmigo, de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Eso es un principio muy poderoso. O sea que todo lo que sale de la boca de Dios, o sea, la voz de Dios tiene el poder de sustentarlo todo. Todo. Absolutamente todo. Esa palabra todo tiene que ver con una plenitud de bendiciones. O sea, cuando la voz de Dios se suelta y cuando Dios habla, tiene la capacidad de poderlo sustentar absolutamente todo. Tiene la capacidad de transformar. Mire que aquí dice no solo de pan vivirá el hombre. O sea, no solamente de lo natural tú y yo podemos vivir. Aquí habla de un sustento natural. Pero aquí dice que la voz de Dios es mucho más poderosa y la voz de Dios es algo sobrenatural. ¿Qué nos da a entender eso? Que lo sobrenatural es mucho más poderoso que lo natural. Que lo sobrenatural da como resultado lo natural. Que nuestra provisión, que nuestro sustento proviene ¿de qué? De la voz de Dios. O sea, la voz de Dios es la que nos sostiene a nosotros. La voz de Dios es la que te sostiene a ti. Por eso es muy importante nosotros estar atentos a lo que Dios está hablando. Mire, yo quiero decirle algo. Nosotros estamos en el año hebreo 5785, que es el año de la boca. Hay una palabra que es la palabra pei, que significa boca. Estamos en el año de la boca. Y como estamos en el año de la boca, estamos en el año de la voz. O sea que la voz de Dios tiene que ser soltada sobre la tierra y lo profético se está manifestando de una manera más intensa y más contundente para establecer los diseños de Dios sobre la tierra. Es muy importante que entendamos eso. ¿Por qué? Porque cuando la voz de Dios está siendo soltada, viene sustento sobrenatural. Amén. Viene provisión sobrenatural, viene bendición sobrenatural sobre tu vida. Porque cada vez que nosotros unimos nuestra voz a la voz de Dios, cosas sobrenaturales empiezan a suceder. Por eso llena tu boca de la palabra de Dios. Llena tu boca de lo que Dios está diciendo. Llena tu boca de lo que Dios está hablando. Diga conmigo, estoy en la temporada de la boca. Diga, estoy en la temporada de la voz de Dios. O sea que en este tiempo la voz de Dios se está escuchando con mucha más fuerza. La voz de Dios se está escuchando con mucho más poder. Dios va a levantar más profetas. Prepárese porque Dios va a levantar más profetas. Porque Dios va a levantar más tu voz profética. Dios la va a levantar. Mi amor, tú estás tocando un hilito muy, muy delgado. Dios nos ha llamado como profetas, otros se mueven en lo profético. Pero recuerda que si tú quieres a un ministerio profético que Dios te use, o sea, tu vida tiene que estar, tiene que estar alineada a lo que Dios dice. Así es. Porque recuerda que no solamente eres un profeta para profetizar algo bueno, tienes que cuidar tu voz. O sea, si yo entiendo que yo soy la voz de Dios, si yo entiendo que Caterina es la voz de Dios, debo cuidar lo que hablo, debo cuidar a quien escucho, debo
mantenerme, mi amor, firme, expectante, pero también cuidarme. Con un tacto, mi amor. Con un cuidado. Exacto. De nuestra vida espiritual. Con un cuidado de lo que nosotros somos delante de Dios. Mi amor, yo recuerdo que hace muchos años escuchaba a un hombre de Dios muy hermoso de Bolivia, y él decía, mi amor, que a través de una mujer de Dios, que la vida de las personas se vuelve un reflector. Recuerda que cuando tú estás declarando algo, inmediatamente eso también se va a devolver. O sea, no es solamente que por emoción tú declares o profetices o establezcas, no, que tu vida también sea acorde a eso. Y que nuestra fe también sea y vaya acorde a lo que nosotros estamos hablando. Sí. Porque es por la fe. Fíjate que finalizando el mes de diciembre del 2024, hubieron muchos testimonios de lo que hemos estado declarando, ya habíamos declarando que terminábamos el año con manos llenas y no vacías. Amén. Y hubieron varios testimonios de gente que financieramente fue llevada a otro nivel, que financieramente recibió bendiciones. ¿Por qué? Porque tomó la palabra, porque la creyó, porque obedeció a Dios, porque obedeció a lo que Dios estaba diciendo, porque unió su vida a lo que Dios estaba hablando. Y esto es algo muy importante que nosotros debemos entender. Tome la palabra. Si Dios está diciendo, yo le digo, desde el domingo estamos hablando de que Dios nos habla a nosotros. El 31 de diciembre, eran las 12 de la noche y Dios nos habló, Dios me habló a mí, que íbamos a comer este año hasta saciarnos. Amén. Y que íbamos a vestir espléndidamente. Amén. Y Dios me dijo, confiesa esa palabra todos los días del año, porque todos los días vas a comer hasta saciarte y vas a vestir espléndidamente. Esto es poderoso. Tú publicaste hoy algo en el estado del WhatsApp acerca de la obediencia. ¿Cómo fue? Sí, que Dios no negocia con la desobediencia. No se negocia. Así es. Entonces nos unimos a todo lo que Dios tiene. Amén. Que es poderoso. Diga conmigo, la voz de Dios es la que nos sustenta. Amén. Hay que entender algo muy importante. El pan es algo natural, pero la voz de Dios es sobrenatural. Y hay un principio que es muy poderoso, y escúchelo bien: lo sobrenatural sostiene lo natural. Mi amor, mira muy importante eso. Iglesia, cuando Dios dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor no está diciendo, no solamente de la provisión van a vivir, sino de toda palabra que han escuchado a través de mí. Amén. ¿Cómo se sostuvo 3 días las personas escuchando a Jesús hablar? Estuvieron 3 días. Y los discípulos le dicen a Jesús, Señor, lleva ya 3 días sin comer. O sea, ¿qué era lo que realmente sostenía a estas personas? Era la palabra de Dios que estaban escuchando, que ni siquiera les permitió a ellos sentir hambre ni sed. O sea, fue algo tremendo. O sea, la palabra de Dios durante esos 3 días, lo que salía de la boca de Jesús sostenía sus vidas, hasta que llegó un momento en que ellos tuvieron que recibir esa provisión sobrenatural, y la recibieron de parte de Dios, porque los panes y los peces fueron multiplicados de una manera poderosa. Y eso es lo que hace la voz de Dios, nos sostiene. Diga conmigo, la voz de Dios me sostiene, la voz de Dios me sustenta. O sea que es una unidad entre el cielo y la tierra. Esto es algo poderoso. O sea, ¿qué produce la voz en la tierra? La voz de Dios en la tierra produce sustento. La voz de Dios en la tierra sostiene absolutamente todo. La voz de Dios en la tierra trae vida abundante. La voz de Dios en la tierra trae la paz que tú necesitas. Yo no sé usted qué está necesitando, pero solamente la voz de Dios es la única que puede suplir eso que tú necesitas. La voz de Dios es la única que puede cambiar esa circunstancia. La voz de Dios es la única que puede cambiar esa situación. La voz de Dios es la única que puede cambiar ese escenario que usted está viviendo. Solamente la voz de Dios. Y deje que la voz de Dios se una a su espíritu para que algo poderoso suceda en su vida. Yo declaro la voz de Dios, voz de sanidad, voz de libertad, voz de restauración, voz de vida, voz de gozo, voz de avance, voz de prosperidad, voz de progreso, voz de santidad, voz de libertad, voz de autoridad. Yo la declaro en el nombre de Jesús, voz de libertad, donde todo espíritu tiene que irse y eres libre en el nombre poderoso de Jesús. Diga conmigo, la voz de Dios trae vida. La voz de Dios trae vida a nuestro espíritu. Esto es algo muy poderoso. Diga conmigo, la voz de Dios en mí me da vida. Por eso es importante que nosotros escuchemos la voz de Dios. Estemos atentos a escuchar lo que Dios está hablando para nuestras vidas. Esto es poderoso. Mire que hay algo
muy poderoso que también hace la voz de Dios. La voz de Dios separa la luz de las tinieblas. Escuche bien eso. La voz de Dios separa la luz de las tinieblas. O sea que cuando Dios realmente habla, se produce una separación de las tinieblas y de la luz. Y yo quiero que leamos Génesis capítulo 1 y versículo 3. Y mire lo que dice. Dice, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. O sea, Dios habló e inmediatamente fue la luz. Y dice, y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Mire lo que hace la voz de Dios. La voz de Dios provoca una separación de las tinieblas y de la luz. O sea, cuando Dios habla, hay una separación. Cuando Dios realmente habla a una vida, hay una verdadera transformación. Por eso usted tiene que pedirle a Dios que le hable. Usted tiene que decirle a Dios, Señor, háblame, porque eso es lo que realmente lo va a transformar a usted. Es lo que realmente va a cambiar su vida. Es lo que realmente va a cambiar su situación. Es la voz de Dios, porque la voz de Dios trae una separación. La voz de Dios separa la luz de las tinieblas. Y esto es poderoso. Esto fue lo que pasó también con Abraham. Abraham oyó la voz de Dios y Dios lo apartó. O sea, Dios lo separó de su tierra y de su parentela y lo llevó a la tierra prometida, que hoy es la tierra de Canaán, donde queda Palestina. O sea, fue la tierra prometida. Pero ¿qué hizo Dios? Dios lo separó. O sea, esa voz separó a Abraham de las tinieblas, de Ur de los Caldeos, porque Ur de los Caldeos era un lugar de tiniebla, era un lugar de oscuridad, era un lugar de muerte. ¿Y qué hizo la voz de Dios en Abraham? Lo separó, lo apartó de la tierra de muerte y lo trasladó a la tierra de vida. Y eso es lo que hace la voz de Dios. Cuando tú y yo escuchamos realmente la voz de Dios, va a haber una separación, va a haber una separación entre la luz y las tinieblas. Mire que Canaán tiene que ver con luz y Ur tiene que ver con tiniebla. O sea que Dios separó a Abraham de la tiniebla de Ur de los Caldeos. Esa cultura caldea era una cultura totalmente pagana. Era una cultura totalmente ocultista. Y dice la palabra en el original, dice que la lumbrera mayor le habló a Abraham. Le habló a Abraham y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás bendición. O sea, mire qué tan poderoso lo que esa voz hizo sobre la vida de Abraham. Lo separó, lo sacó del lugar de muerte, del lugar de oscuridad y lo llevó a la tierra prometida. Lo llevó al lugar de bendición. Y yo profetizo en esta hora que la voz de Dios te separa, que tú cada día eres apartado de toda obra de tinieblas. ¿Qué son las tinieblas, pastor? Las tinieblas son enfermedad. Las tinieblas es cuando estamos gobernados por la mentira. Las tinieblas es cuando estamos siendo gobernados por la injusticia, por la ilegalidad. Esas son tinieblas. Y Dios nos quiere sacar a nosotros de toda tiniebla. Cuando alguien ha practicado brujería, hechicería, adivinación, estuvo en tinieblas y Dios nos quiere separar a nosotros de la tiniebla. Cuando alguien está practicando idolatría, usted está en tinieblas. Usted tiene que salir y Dios nos separa a nosotros y nos traslada de las tinieblas a la luz. Por eso Colosenses 1, capítulo 1 y versículo 13 al 14, mire lo que dice. Dice, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Mire, tremendo. O sea, Dios nos trasladó a nosotros. O sea, cuando tú y yo creemos realmente en Cristo, hay un traslado. O sea, hay un traslado, hay un cambio de territorio, hay un cambio en nuestras vidas, hay un cambio de dimensión. O sea, hay un cambio de la oscuridad a la luz. Y eso es lo que hace realmente Cristo en nuestras vidas. Si tú todavía estás en tinieblas, necesitas realmente que Jesús se te revele a tu vida. Si tú todavía estás en tinieblas, necesitas que Jesús se revele a tu vida y que tú puedas ser trasladado al reino de la luz, al reino de Dios. Porque es un reino donde no hay enfermedad. Es un reino donde no hay miseria, donde no hay escasez. Es un reino donde no hay ruina. Es un reino donde no hay tristeza. Es un reino
reino donde no hay maldición. Y Dios quiere que tú y yo vivamos y experimentemos ese reino en nuestras vidas. Y eso fue lo que hizo Jesús, nos trasladó. Diga conmigo, la voz de Dios me traslada. Diga, la voz de Dios en mí provoca transformación, provoca vida. Diga, ya no hay más tinieblas en mí. Diga conmigo, yo renuncio a toda tiniebla. Diga, yo renuncio a toda oscuridad. Diga, yo renuncio a toda maldición en mi vida. Diga, yo soy libre en el nombre poderoso de Jesús. Hay una separación. Hay una separación. Eso es lo que hace el reino. Eso es lo que hace la voz de Dios en nuestras vidas. Diga conmigo, yo escucho tu voz, Señor. Diga, Señor, yo uno mi voz a la voz tuya. En el nombre de Jesús. Por eso ya no andamos en tinieblas. Por eso ya no hablamos como el sistema habla. Porque el sistema hoy en día habla derrota. El sistema hoy en día habla fracaso. El sistema hoy en día está hablando de miseria. El sistema hoy en día está hablando de enfermedad. El sistema está hablando de que otra vez supuestamente van a volver a cerrar, que otra vez viene ese virus, que otra vez nos vamos a enfermar. Eso es lo que está hablando el sistema. Pero lo que Dios habla es bendición, lo que Dios habla es salud, lo que Dios habla es prosperidad, lo que Dios está hablando son buenas noticias. O sea, la voz de Dios es muy importante que nosotros nos unamos a ella. Y cuando Jesús vino aquí a la tierra, Él habló de las buenas noticias. Él habló de las buenas nuevas. Él soltó su voz para hablar de la luz, para hablar de lo bueno. Él vino a separarnos. Diga conmigo, yo a través de Cristo he sido separado de las tinieblas. Diga, yo ya no le pertenezco al reino de las tinieblas. Pertenecemos al reino de la luz. Esto es poderoso lo que le estoy diciendo. Es muy poderoso. Hemos sido trasladados al reino de su Hijo amado. Diga conmigo, he sido trasladado al reino de su Hijo amado. O sea que tú ya no perteneces al reino de las tinieblas. Nosotros pertenecemos en Cristo Jesús al reino de la luz, al reino de Dios poderoso. Mire, la voz de Dios, escuche bien, cuando realmente la voz de Dios, tú empiezas a escucharla, viene algo nuevo. La voz de Dios lo hace todo nuevo en nosotros. La voz de Dios lo transforma todo en nuestras vidas. Cuando la voz de Dios realmente la escuchamos en nuestro ser, viene un cambio radical, viene un cambio contundente a nuestra vida. Las tinieblas ya no nos llaman tanto la atención. ¿Por qué? Porque hemos sido trasladados al reino de Dios. Hemos sido llevados a una dimensión mucho más poderosa. Y mira lo poderoso que hace la voz de Dios. La voz de Dios en tu vida, la voz de Dios en tu vida lo hace todo nuevo en ti. Lo hace todo nuevo. Todo lo cambia. O sea, Dios es un Dios de cosas nuevas. Dios es un Dios de cosas nuevas. Y yo quiero que leamos Isaías 43. Isaías 43. Porque aún la misma palabra está trayendo luz a tu vida. La voz de Dios está trayendo luz a tu vida. Cuando la palabra de Dios es escuchada, cuando la voz de Dios se suelta sobre una persona, sobre una ciudad, sobre un territorio, todo es nuevo. Dios lo hace nuevo todo. Dios lo renueva de una manera muy poderosa. Isaías 43 y versículo 15. Esto es poderoso. Dice, así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Dice, yo Jehová, Santo, vuestro Creador de Israel, vuestro Rey. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, dice el Señor, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Porque he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Diga conmigo, el Señor hace algo nuevo. O sea que cuando la voz de Dios se escucha, cuando la voz de Dios se manifiesta en nuestro espíritu, Él lo hace todo nuevo. O sea, Él nos renueva. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de escuchar una palabra que viene de parte de Dios y esa palabra te fortalece, esa palabra te renueva. De pronto has estado cansado, de pronto has estado débil, cabizbajo, desanimado, pero escuchas una palabra de parte de Dios y esa palabra te renueva. Esa palabra provoca algo nuevo en ti.
te da nuevas fuerzas para seguir avanzando. Eso es lo que hace realmente la voz de Dios de nuestras vidas. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Necesitamos escuchar la voz del Señor para ser renovados en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, para que venga renovación a nuestras fuerzas. Yo no sé, pero yo le estoy hablando a gente que ha estado cansada, que ha estado de pronto desanimada. Le hablo a gente que ha estado, no sé, como con la pila baja. Yo le hablo a esas personas en esta noche y le digo, levántese en el nombre del Señor. Levántese porque el Señor está renovando sus fuerzas. Levántese porque Dios está renovando sus fuerzas. Levántese porque algo nuevo viene de parte del Señor. La voz de Dios lo hace todo nuevo en nosotros. Todo lo renueva en nuestras vidas. Y yo declaro en el nombre de Jesús que viene algo nuevo para tu salud, que viene algo nuevo para tus finanzas, que viene algo nuevo para tu familia, para tu casa. Yo profetizo en el nombre de Jesús que viene algo nuevo para tu empresa, que viene algo nuevo para tu negocio, que viene algo nuevo para Iglesia en Casa, que viene un nuevo tiempo para tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Yo lo profetizo sobre ti en esta noche, que algo nuevo viene. Vamos, levante su voz y diga conmigo en el nombre del Señor, algo nuevo viene para mí. Diga, yo profetizo un nuevo tiempo. Y diga, yo me uno a ese nuevo tiempo en esta noche. Me uno a eso nuevo de Dios, a todo lo nuevo que Dios tiene para mi vida, que es poderoso, que es maravilloso. Una nueva temporada para Iglesia en Casa, una nueva temporada para este ministerio, una nueva temporada. Yo la profetizo y la declaro en el nombre de Jesús. No olvide que estamos en la temporada de la boca, que estamos en el año de la boca. El 5785 es el año de la boca, es el año de la voz de Dios. Y yo declaro algo nuevo en el nombre de Jesús en tu matrimonio, algo nuevo en tu negocio, algo nuevo. Yo lo profetizo, un nuevo tiempo en el nombre poderoso de Jesús. Prepárese, porque el ángel del Señor está levantando la bandera verde, que tiene que ver con un nuevo tiempo. El color verde tiene que ver con un nuevo tiempo, una nueva temporada para tu vida. Y la voz de Dios lo hace todo nuevo en nosotros, nos renueva de una manera poderosa, nos renueva nuestras vidas, renueva nuestras fuerzas, nos permite seguir avanzando y seguir adelante. Yo hoy te digo de parte del Señor, avanza, sigue adelante, prepárate, porque lo que viene es bendición para tu vida. Yo no le voy a decir que de pronto no van a haber dificultades. Yo no le puedo decir que no van a haber desafíos. Sí, van a haber desafíos, pero la voz de Dios te levanta, la voz de Dios te fortalece para seguir creyendo a lo que el cielo está hablando, porque el cielo está hablando bendición para tu vida en esta hermosa noche, en el nombre poderoso de Jesús. La voz del Señor, diga conmigo, la voz del Señor es poderosa. Diga, la voz del Señor es poderosa. Diga ahí, a la voz del Señor es poderosa. Diga, la voz de Dios es la que me sustenta. Rosa, es la voz de Dios. Miriam, es la voz de Dios. Gloria, es la voz de Dios la que te sustenta. Daniela, Erika, es la voz del Señor. Marina, la voz del Señor la que te sostiene. Mariluz, es la voz de Dios que hoy está hablando a tu favor. El Salmo capítulo 29. Vamos al Salmo 29. Yo le invito a que tome la Biblia ahí y lea conmigo la palabra, porque en la medida que usted la lea, es la voz de Dios en su vida. Es la voz de Dios que está obrando en tu vida. Es la voz de Dios que te está hablando, que te está renovando tus fuerzas. Salmo capítulo 29 y versículo 3 al 9. Mira lo que dice, esto es poderoso. Dice, voz de Jehová sobre las aguas. Voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia. Diga conmigo, voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Mire, tremendo. O sea, la voz de Dios es tan fuerte que tiene el poder de quebrantar lo más duro. Yo no sé a qué se está enfrentando usted o qué muralla tiene delante suyo. Suelte la voz de Dios, porque la voz de Dios es la única que tiene el poder de derribar esa dureza, de derribar eso que está ahí, ese obstáculo que se le ha presentado a su vida. Solamente la voz de Dios. Tome la palabra y suelte la voz del Señor. Llénese de las palabras del Señor y usted va a ver un rompimiento en su vida. Va a haber un rompimiento poderoso. Si usted necesita un rompimiento económico, tome las promesas de Dios de prosperidad, de abundancia. Si usted necesita un rompimiento en su salud, tome las palabras de Dios que están aquí, esas promesas de sanidad, y declárelas sobre su
su vida y va a haber un rompimiento poderoso. Necesita un rompimiento en tu familia. Toma las promesas de Dios para tu casa, para tu familia y declárala en el nombre de Jesús, porque aquí dice que la voz de Jehová es la que quebranta los cedros. Poderoso. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Esto es poderoso. Llamas de fuego en contra del enemigo, porque el enemigo muchas veces se va a querer levantar en contra de tu vida. Tienes que levantar tu voz, tienes que unir tu voz a la voz del Señor, y la voz de Dios está aquí en su palabra. Desde Génesis hasta Apocalipsis, en Pedro dice que la palabra profética más segura es esta. Esta es la palabra profética más segura. Por eso confiésela, por eso declárela. Usted habla la palabra y está hablando la voz de Dios para su vida. Está hablando la voz del Señor. Y la voz de Jehová dice, voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Esto es poderoso. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Esto es poderoso. La voz de Jehová es una voz que trae libertad. Es una voz que rompe las tinieblas. Es una voz que rompe toda posición. Es una voz que desgaja los bosques. Aquí dice, es poderoso. Es una voz gloriosa, la voz del Señor. Por eso suelte su voz. Viene la enfermedad, declare sanidad. Llame, únase a nosotros, pida oración, declaramos la palabra. Yo siempre oro conforme a la palabra. Yo siempre oro conforme a lo que Dios dice. Porque lo demás es mentira, lo demás es falsedad. Pero lo que Dios dice es verdad absoluta. Es la voz de Dios. La voz de Dios es verdad. La voz de Dios es que es poderosa. Diga conmigo, la voz de Dios es poderosa. Y si es poderosa, tiene el poder de cambiar cualquier cosa. Tiene el poder de cambiar cualquier circunstancia. La voz del Señor. Diga conmigo, yo declaro tu voz en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos esa voz poderosa sobre nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús. Lucas. Vamos a leer Lucas capítulo 3 y versículo 22. Lucas 3:22. Esto es poderoso. Dice 3:22. Dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¡Qué poderoso! Vino una voz, diga conmigo, vino una voz del cielo. O sea, Dios habla. Jesús estaba bautizando y vino la voz, los cielos se abrieron y vino la voz del Padre que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado. O sea que la voz de Dios nos da identidad a nosotros como hijos. La voz de Dios te da identidad. La voz de Dios nos da identidad a nosotros como hijos. Usted nunca puede olvidar que usted es hijo de Dios. Que tenemos un Padre en los cielos que nos ama, que tenemos un Padre en los cielos que nos cuida, que tenemos un Padre en los cielos que también nos corrige, que tenemos un Padre en los cielos que quiere derramar, está dispuesto a derramar sus bendiciones y sus beneficios sobre nuestras vidas. Tenemos un Padre y esa voz de la paternidad hace que nosotros tengamos una identidad como hijos. Mire, lastimosamente hoy hay mucha gente sin identidad. Usted tiene una identidad y esa identidad solamente se la da la voz de Dios. La voz de Dios te está diciendo que tú eres hijo de Dios y que te da la facultad de poder caminar como hijo de Dios en obediencia. Que te da la capacidad de caminar como un hijo de Dios, no como un hijo de las tinieblas, no como un hijo de Dios, de marcar la diferencia como un hijo de Dios. Eso es lo que hace la voz. Cuando alguien camina escuchando la voz de Dios, realmente se identifica como hijo de Dios. O sea, un hijo de Dios es el que escucha la voz de su Padre. Un hijo es el que escucha la voz del Padre Celestial, que lo está guiando. Por eso Jesús era hijo de Dios, es hijo de Dios. Si tú eres hijo de Dios, tú caminas conforme a la voz, porque esa voz te guía, porque esa voz, tú no haces nada sin que la voz te lo diga. Esto es poderoso. Dependemos de la voz, porque esa voz es la que realmente nos da identidad a nosotros. Pues tú tienes que preguntarle a tu Padre qué es lo que quiere.
¿Qué es lo que quiere hacer con tu vida, con tus hijos, con tu familia, con tu salud? Es muy importante, porque la voz de Dios es la que nosotros nos da identidad. Por eso mire lo que dice, se oyó la voz y dijo esa voz, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi hijo amado. Diga conmigo, yo soy un hijo amado de Dios. Tú eres un hijo amado de Dios. Pero mire que esa voz se desató, ¿por qué? Porque Jesús se bautizó y porque Jesús cumplió el mandato de Dios. Porque Jesús obedeció a lo que Dios le estaba diciendo. Y por eso esa voz se escuchó y dijo, este es mi hijo amado en quien me complazco. Porque Dios se complace en sus hijos, en aquellos que le obedecen. Y nosotros tenemos que ser sensibles a esa voz de Dios para nuestras vidas. El Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti me he complacido. Esto es poderoso, la voz de Dios. La voz de Dios nos hace y nos da identidad. Termino con esto. Génesis capítulo 1 y versículo 26. Génesis 1 y versículo 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos. Se escuchó la voz de Dios, la voz en plural, la voz del Elohim, porque la palabra Elohim es Dios plural, es Dios en diferentes personas, diferentes manifestaciones. Entonces dijo Dios, Elohim, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Mire qué poderoso. O sea, la voz de Dios hizo al hombre conforme a su imagen. O sea, usted tiene que entender que nosotros hemos sido creados a imagen de Dios. El diseño original de Dios con nosotros y con toda la humanidad es que volvamos a ser a la imagen de nuestro Padre, a la imagen del que nos creó, y solamente la voz de Dios es la única que nos puede moldear a su imagen. Es la única que te puede moldear a ti a la imagen de Dios. Por eso aliméntate de la palabra. Por eso escucha la voz de Dios. Por eso aliméntate de lo que Dios dice. Por eso declara lo que Dios habla. Por eso obedece lo que Dios te dice. Y vas a empezar a ser a la imagen de tu Padre Celestial. Vas a empezar a reflejar la imagen de Dios aquí en la tierra. Y eso es lo que realmente Dios quiere con nosotros, que reflejemos su imagen. Por eso dice Dios, hagamos al hombre. O sea, la voz de Dios dijo, hagamos, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y le vamos a dar señorío, le vamos a dar gobierno. Porque cuando la voz de Dios habla, viene el gobierno de Dios. Yo creo que usted entiende algo muy poderoso. Estamos en tiempos de gobierno. 2025 al 2030 es una temporada de gobierno sobre la tierra. Y esa temporada de gobierno se va a manifestar a través de la voz de Dios. Se va a manifestar a través de la voz del Señor, que se manifiesta a través de la iglesia. O sea, nosotros como hijos de Dios somos la voz de Dios aquí en la tierra. Por eso tienes que declarar la palabra. Por eso cada vez que tú ores, ora con la palabra, ora con lo que Dios está hablando, ora conforme a lo que Dios dice, ora conforme a lo que Dios habla, y tú vas a empezar a ver resultados poderosos en tu vida, resultados gloriosos en tu vida, de una manera muy especial. Hay que declarar, soltar la palabra. Y yo sé que usted puede enfrentarse a muchas cosas en esta temporada. De pronto va a venir enfermedad. De pronto va a venir algo fuerte en tu vida. ¿Qué vas a hacer? Toma la palabra y suelta la voz de Dios. Suelta la voz de Dios sobre esa circunstancia. Si estás enfermo, suelta la voz de Dios que dice, Él es tu sanador. Yo soy tu sanador. Suelta la voz de Dios que dice, yo sano todas tus enfermedades. Yo sano todas tus dolencias. O sea, el soltar la voz de Dios, Él me sana, Él me restaura, Él me vivifica. No me van a tener que operar. No me van a tener que hacer ninguna cirugía. Porque es que Dios es mi sanador. Porque yo no tengo temor a la muerte. Yo no tengo temor a lo que las tinieblas puedan hacer en contra mía, porque Dios es mi sanador. Mire, hay gente, he escuchado muchos testimonios de gente que ha tomado la palabra de Dios y esa palabra se ha hecho viva en su espíritu, y al hacerse viva en su espíritu han soltado la voz, y esa voz de ellos unidas a la voz de Dios ha causado cambios muy poderosos y gloriosos. Y no solamente en personas, sino en ciudades, en naciones, en territorios.
Necesitamos que la iglesia se levante a soltar la voz de Dios. Colombia necesita levantarse a soltar la voz de Dios. Esto no solamente es responsabilidad de un hombre o de un solo pastor, no, es de todo, del cuerpo de Cristo. Que nos levantemos a soltar la voz, voz de libertad, voz poderosa, voz de restauración, voz de vida y no de muerte, voz de bendición y no de maldición, voz del reino de Dios que se sigue estableciendo sobre la tierra, y tú y yo somos esa voz. O sea que la voz de Dios nos moldea a nosotros a la imagen de nuestro Padre Celestial. O sea, la voz de Dios está en su palabra. O sea que en la medida que la palabra de Dios se hace viva en nosotros, ella misma nos moldea. La voz de Dios, el aliento de Dios que le dio vida a Adán, es el que realmente nos moldea a nosotros. Y termino con este versículo, Isaías 40 y versículo 9. Isaías 40 y versículo 9. Esto es para usted y tómelo. Tómelo en esta noche. Se lo digo de parte de Dios. Tome esto que le estoy diciendo y lo que Dios le está diciendo. Mire lo que dice acá. Isaías 49. Dice 49, dice: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Diga conmigo: yo soy un anunciador. Tú y yo somos anunciadores del reino. Tú y yo somos anunciadores de las buenas noticias. Tú y yo somos anunciadores, y Dios está diciendo hoy: súbete sobre un monte alto, Mariluz, súbete sobre un monte y suelta, anuncia las buenas noticias, anuncia lo que Dios está hablando, anuncia lo que Dios está diciendo, anuncia el destino de los malos, anuncia el destino de los injustos, anuncia lo que viene para la tierra, anuncia lo que viene de parte del cielo, anuncia lo que Dios está hablando, anuncia, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá: ved, aquí el Dios vuestro. He aquí que Jehová, el Señor, vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Dice: como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, y pastoreará suavemente a las recién paridas. Levántate, te dice el Señor en esta hora. Súbete sobre un monte alto. Somos anunciadores. Diga conmigo: yo soy anunciador. Diga: yo suelto la voz. Diga: mi voz es la voz de Dios. Y tengo que unirla a la voz del Señor, a mi obediencia, a caminar como hijo. Y va a crear algo muy poderoso. O va a alborotar los demonios también. Porque cuando la voz de Dios está unida a nuestras voces, algo pasa en el mundo espiritual. Hay un revuelo en el mundo espiritual. Algo se mueve poderosamente. Iglesia en Casa no dejará de hablar la voz de Dios. No dejará de decir lo que Dios está diciendo para este tiempo. Y tú no puedes quedarte callado. Suelta tu voz en esta noche. Suelta tu voz. Que tu voz se escuche de una manera poderosa. Y levántate. No dejes de hablar. No dejes de corregir aún de parte de Dios. No dejes de hablar las cosas como son de parte del Señor. No dejes de hablar la verdad de parte de Dios. No te quedes callado. Habla. Porque lo que tú hables va a generar cambio. Va a generar transformación. Va a generar vida. En el nombre del Señor. Y Padre, yo oro en el nombre de Cristo, para que tu voz se manifieste y se siga manifestando a través de la iglesia en la tierra. Que tu voz se siga escuchando sobre la tierra. En el nombre poderoso de Jesús. Como tú lo dices en tu palabra: voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen las sendas. Voz del que clama en el desierto. Voz, la voz tuya que se escuche de una manera poderosa. La voz de Dios a través de tu vida, la voz de Dios a través de nosotros. Yo la declaro en el nombre poderoso de Jesús. Diga conmigo: mi voz se alinea a la voz del Señor. Diga: y yo declaro bendición poderosa. Y diga: yo profetizo la gloria. Y yo profetizo un tiempo nuevo. Y yo profetizo un tiempo de bendición, de restauración, de vida, de provisión, de aumento, de crecimiento, de avance, de salud, de sanidad, de crecimiento espiritual. En el nombre
nombre poderoso de Jesús. 2025 es el año de la boca. Y me uno a la voz del Señor en esta noche, en el nombre de Jesús. Y yo bendigo a cada vida en esta noche. Oro por los que están enfermos para que haya sanidad. Oro por los que están cautivos para que haya libertad. En el nombre de Jesús. Oro por tu vida para que venga fuerza, para que venga bendición poderosa. Oro por los recursos que necesitas. Oro por esa bendición poderosa. En el nombre de Jesús. Si estás enfermo, coloca tu mano ahí en la parte enferma. Hay sanidad, hay salud esta noche. Hay libertad, es una noche profética y creemos a lo que Dios está hablando, creemos a lo que Dios está diciendo, voz de Dios y no de hombre. Que se levanten los guerreros, que se levanten los valientes, que se levante la gente del reino y declare la bendición de Dios poderosa en esta noche. Gracias, Padre, a ti damos la gloria solamente es para Jesucristo, solamente es para Cristo en esta noche, la gloria solamente es para Cristo, el Rey, el poderoso. Gracias, Jesús. Gracias por tu voz que se escucha a través de nosotros, de la iglesia. Gracias, amado Jesús. Gracias, precioso Dios, por este tiempo tan poderoso y tan maravilloso. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esto es poderoso. Yo quiero invitarla a que usted comparta esta transmisión. Compártala. Comparta esta palabra. Compártala. Comparta con alguien. Yo quiero bendecir a todas las personas. Bendigo a Marta Castaño, que nos ve desde Cali. La bendigo poderosamente. Un tiempo nuevo para tu vida. Bendigo tu casa, tu familia. Bendigo a Amanda. Bendigo a esos familiares por los cuales está pidiendo sanidad. Está pidiendo libertad. Gracias. En el nombre de Jesús declaramos la gloria de Dios. Bendigo a María Luz Lozano. Bendigo a Miguel, bendigo tu casa y tu familia. En el nombre de Jesús, la gloria de Dios sobre tu vida. Diga conmigo, la voz de Dios se está escuchando de una manera muy poderosa y muy gloriosa. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Les bendigo poderosamente esta noche. Les amo y nos vemos mañana. Estamos a las 6 de la mañana. Yo quiero invitarlo a que usted pueda estar y me pueda acompañar a las 6 de la mañana. Vamos a estar comandando la mañana en un tiempo de bendición muy poderosa. Estamos tomando la mañana. Mañana lo espero a las 6 de la mañana. A que usted se una y usted salga con toda la fuerza de Dios en su vida, hacer lo que tiene que hacer durante el día y que iniciemos mañana el día en la presencia de Dios. Que iniciemos mañana llenos de su gloria, de su presencia. Así que mañana lo espero a las 6 de la mañana. Va a haber una palabra muy poderosa de parte del Señor para su vida. Y el viernes tenemos un tiempo de ayuno poderoso. Seguimos. Quiero invitarles, porque Dios nos habla a nosotros de un tiempo de ayuno de 12 días. Del 22 de enero, yo creo que es el próximo miércoles, ¿cierto? 22 de enero al 2 de febrero. Vamos a tener 12 días de ayuno. Las transmisiones van a ser a las 11 de la mañana. Va a ser un tiempo muy, pero muy especial. Quiero que usted se una, que eso sea como una primicia que le vamos a entregar al Señor por todo el año. A un Dios nos ha guiado de 12 días, de un tiempo de gobierno que Dios va a establecer. Así que únase a todo esto porque cosas muy especiales están sucediendo de parte de Dios. Bendigo a Norberto Salamanca, allá que nos ve en Estados Unidos. Te bendigo la vida de Marta. Bendigo la vida de Patricia Escobar, de Eilen. Bendigo cada persona, bendigo cada vida en esta hermosa noche. Y nos unimos a la voz de Dios. Diga conmigo, yo me uno a la voz del Señor en esta noche. Les amo, les bendigo. Gracias a todos los que nos apoyan con sus ofrendas, con lo que usted da. Les bendigo poderosamente. Seguimos avanzando con todo lo que Dios tiene. Y una feliz noche para todos. Y muchas bendiciones. La voz de Dios se está escuchando sobre la tierra y es poderosa. Feliz noche.